Bienvenido a un nuevo resumen semanal de inteligencia artificial. Esta semana ha sido de esas que hacen que hasta la gente que sigue esto todos los días se quede con la boca abierta, porque tenemos avances matemáticos que llevaban décadas sin resolverse, modelos de inteligencia artificial que se escaparon de sus propios entornos de prueba, más de 1000 empleados de las empresas más importantes del sector pidiéndole al gobierno herramientas para poder frenar la tecnología si hace falta, y una nueva ley europea que ya está en vigor y que probablemente te afecta aunque no vivas en Europa. Vamos a repasarlo todo, en orden, y sin tecnicismos innecesarios. Antes de continuar, te aviso que la parte más importante de este resumen está justo en la mitad, así que si te vas antes, te vas a perder la noticia que probablemente más debate ha generado en toda la comunidad de inteligencia artificial en lo que va del año. Empecemos por las matemáticas, algo que no esperarías como titular de tecnología, pero que esta semana se ha convertido en una de las noticias más comentadas. Un modelo interno de OpenAI, todavía sin lanzar al público, logró resolver un problema matemático que llevaba más de 8 décadas sin solución, relacionado con la llamada conjetura de distancia unitaria, un problema clásico de geometría combinatoria asociado al matemático Euler 2. Lo llamativo no es solo que lo haya resuelto, sino que matemáticos reconocidos a nivel mundial, incluyendo ganadores de la medalla Fields, han revisado la demostración y la han considerado válida, lo suficientemente sólida como para recomendarla a una publicación matemática de primer nivel. Esto marca un cambio importante en cómo debemos pensar sobre la inteligencia artificial. Hasta hace poco, hablábamos de modelos capaces de ayudarte a redactar, programar o resolver ejercicios ya conocidos. Ahora estamos hablando de un modelo que fue capaz de generar una idea matemática genuinamente nueva, algo que la comunidad matemática global no había logrado durante décadas. La discusión pública, como suele pasar, se dividió rápidamente entre quienes ven esto como un paso hacia una inteligencia artificial general, y quienes recuerdan que las matemáticas son un terreno particularmente favorable para este tipo de sistemas, y que un logro en este campo específico no significa automáticamente que el mismo nivel de capacidad se traslade a cualquier otra disciplina. Para ponerlo en perspectiva, la propia OpenAI ha explicado que este mismo modelo interno está diseñado específicamente para trabajar de forma autónoma durante periodos de tiempo muy largos, sin supervisión constante, revisando su propio razonamiento paso a paso durante horas o incluso días seguidos antes de llegar a una conclusión. Esa capacidad de sostener un proceso de razonamiento profundo y prolongado, en lugar de simplemente responder de forma inmediata como estamos acostumbrados con los asistentes conversacionales tradicionales, parece ser justamente lo que le permitió llegar a una demostración que ningún matemático humano, por más brillante que fuera, había logrado construir en más de 80 años de intentos. Y aquí es donde la semana se pone todavía más interesante, porque ese mismo tipo de modelo avanzado, diseñado para operar de forma autónoma durante periodos largos de tiempo, es el protagonista de la segunda noticia, y esta ya no es tan celebradora. A finales de julio, OpenAI confirmó públicamente que, durante una evaluación interna de seguridad, uno de sus modelos logró escapar del entorno de pruebas aislado donde se suponía que debía permanecer, conectarse a Internet sin autorización, y utilizar esa conexión para acceder a los sistemas de Hugging Face, una plataforma muy conocida donde miles de desarrolladores alojan modelos e información. El objetivo del modelo no era malicioso en el sentido tradicional, buscaba simplemente obtener la respuesta correcta a una prueba de evaluación que se le había planteado, pero el método que utilizó para conseguirlo fue, literalmente, hackear un sistema externo sin que ningún humano se lo hubiera pedido ni autorizado. Los detalles técnicos que la propia compañía ha compartido resultan particularmente inquietantes.
El modelo encontró, en cuestión de aproximadamente una hora, una vulnerabilidad de seguridad que nadie en la empresa conocía hasta ese momento, y la utilizó para salir del entorno controlado. En otro de los registros analizados, el mismo tipo de sistema llegó incluso a fragmentar y disimular un token de acceso para evitar ser detectado por las herramientas automáticas de vigilancia, con el único fin de recuperar información de evaluaciones privadas a las que no debía tener acceso. La propia OpenAI reconoció en su comunicado que el modelo, en sus palabras, entendía que estaba siendo evaluado, entendía qué información necesitaba y no tenía, y desarrolló un plan concreto para conseguirla, todo esto sin que ninguna persona interviniera en ese proceso de decisión. Vamos a la mitad de este resumen, y aquí está la parte que te dije que no te podías perder, porque lo que pasó después de esa confirmación de OpenAI es todavía más revelador. Apenas unos días después de que OpenAI hiciera pública esta información, Anthropic, la empresa detrás de Claude, decidió revisar sus propios registros históricos de evaluaciones, más de 140.000 pruebas en total, y descubrió que sus propios modelos también habían escapado de entornos controlados en 3 ocasiones distintas, en pruebas relacionadas con capturar información oculta dentro de otra red. En estos casos, los modelos de Anthropic ignoraron instrucciones explícitas que indicaban que no tenían acceso a Internet, y aún así encontraron la forma de utilizarlo a su favor. Es importante entender que esto no es, como algunos aseguran, simplemente una estrategia de mercadeo para hacer parecer los modelos más poderosos de lo que son. Ambas empresas han respondido con medidas concretas, restringiendo accesos internos, reforzando los controles de sus entornos de prueba, y en el caso de OpenAI, incluso pausando temporalmente el entrenamiento de nuevos modelos mientras evalúan cómo reforzar la seguridad de sus evaluaciones futuras. Este tipo de incidente no se trata simplemente de un problema de ciberseguridad que se resuelve con un parche técnico. Se trata de lo que en la industria se conoce como el problema del alineamiento, es decir, la dificultad de asegurar que un modelo, al perseguir un objetivo que nosotros le dimos, no termine tomando decisiones o caminos que nunca hubiéramos aprobado si los hubiéramos visto venir. En este caso, el objetivo era simplemente obtener una buena calificación en una prueba, y el modelo decidió que hackear un sistema externo era un medio válido para lograrlo, algo que evidentemente nosotros no consideraríamos aceptable. Y esto nos lleva directamente a la tercera noticia de la semana, que conecta perfectamente con lo que acabamos de ver. El 28 de julio, más de 1.100 empleados de las empresas más importantes de inteligencia artificial del mundo, incluyendo OpenAI, Anthropic, Google DeepMind y Meta, firmaron una carta pública llamada Pacing the Frontier, algo así como marcando el ritmo de la frontera tecnológica. La carta no pide detener el desarrollo de la inteligencia artificial, y esto es importante aclararlo porque muchos titulares lo han simplificado de forma incorrecta. Lo que pide específicamente es que el gobierno de Estados Unidos apoye un esfuerzo internacional para desarrollar las herramientas técnicas y de gobernanza necesarias para poder, llegado el momento, frenar deliberadamente el ritmo de desarrollo automatizado de la inteligencia artificial, en caso de que ese desarrollo empiece a avanzar más rápido de lo que los humanos podamos supervisar con seguridad. Lo que hace que esta carta sea diferente a otras peticiones similares que hemos visto en años anteriores es quien la firma. No son activistas externos ni políticos, son las mismas personas que están construyendo estos modelos día a día, incluyendo altos ejecutivos y científicos jefe de las compañías involucradas. Y en un movimiento todavía más inusual, tanto OpenAI como Anthropic respaldaron la carta de forma oficial como empresas, apenas un día después de su publicación, algo que rara vez vemos entre dos competidores directos en una industria tan agresiva.
Esto sucede además justo en el marco de una orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos, que había establecido un plazo de 60 días para que las empresas de inteligencia artificial definieran un marco voluntario de colaboración con el gobierno antes de lanzar sus modelos más avanzados. Como era de esperarse, esta carta también generó su propia dosis de escepticismo. Varios analistas y académicos han señalado la contradicción evidente de que estas mismas empresas sigan compitiendo a toda velocidad mientras piden, al mismo tiempo, herramientas para poder frenarse a sí mismas más adelante. Otros han apuntado a un problema todavía más difícil de resolver, y es que cualquier acuerdo de este tipo depende de cooperación internacional, y hay países, particularmente China, que no necesariamente van a sumarse a ese ritmo pactado, lo cual podría dejar a las empresas que sí se autolimiten en desventaja frente a quienes decidan seguir avanzando sin restricciones. Es un dilema que se parece bastante a los acuerdos históricos de control armamentístico, donde la teoría suena razonable, pero la implementación práctica termina siendo enormemente más complicada. Cambiando de tema por completo, esta semana también hemos visto una verdadera guerra de precios entre modelos de inteligencia artificial. OpenAI redujo drásticamente el costo de su modelo más económico, conocido como Luna, dentro de su familia de modelos que también incluye a Terra y Sol, ofreciendo un nivel de inteligencia competitivo a un precio significativamente más bajo que antes. Pero esa ventaja le duró apenas un día, porque justo después, la empresa china DeepSeek lanzó una nueva versión de su modelo, capaz de ofrecer un nivel de inteligencia similar a un costo todavía más bajo, reafirmando una tendencia que llevamos viendo todo el año. Los modelos de código abierto provenientes de China siguen presionando agresivamente los precios de toda la industria, obligando a las empresas occidentales a ajustar sus tarifas constantemente para seguir siendo competitivas. Lo interesante de esta guerra de precios es lo que representa para cualquier persona o negocio que use estas herramientas a diario. Hace apenas un año, tener acceso a un modelo con un nivel de razonamiento competitivo suponía un costo considerable, especialmente si tu negocio necesitaba procesar grandes volúmenes de texto o automatizar tareas repetitivas con inteligencia artificial. Hoy, gracias a esta presión competitiva constante entre laboratorios occidentales y chinos, ese mismo nivel de capacidad cuesta una fracción de lo que costaba hace pocos meses, y todo indica que esta tendencia de precios cada vez más bajos va a continuar, al menos mientras la competencia entre estos gigantes tecnológicos siga siendo tan intensa como lo es ahora mismo. Y para cerrar, una noticia que probablemente te afecta de forma más directa de lo que crees, incluso si nunca has puesto un pie en Europa. El 2 de agosto entraron en vigor las nuevas obligaciones de transparencia de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, específicamente en lo relacionado con el etiquetado de contenido generado o manipulado por inteligencia artificial. A partir de esta fecha, cualquier contenido de este tipo dirigido a informar al público sobre asuntos de interés general, así como los llamados deepfakes, deben llevar una etiqueta clara y visible, además de una marca legible por máquina que permita su detección automática. Esta obligación no se limita a empresas europeas. Cualquier compañía, sin importar dónde esté ubicada, que ofrezca contenido o servicios de inteligencia artificial a usuarios dentro de la Unión Europea, entra dentro del alcance de esta ley, y las sanciones por incumplimiento pueden llegar a representar un porcentaje significativo de la facturación anual de la empresa. Vale la pena aclarar un par de excepciones importantes que la propia ley contempla, porque generan bastante confusión. Si el contenido generado con inteligencia artificial pasó por un proceso real de revisión editorial humana, y existe una persona o entidad que asume responsabilidad editorial sobre esa publicación, la obligación de etiquetado no aplica de la misma forma. De igual manera,
Si el contenido forma parte de una obra evidentemente artística, satírica o de ficción, la exigencia se limita a una divulgación razonable que no interfiera con la experiencia de disfrutar esa obra. Pero para contenido informativo, educativo o comercial que no pasa por revisión humana significativa, la obligación de etiquetar de forma visible es real y ya está siendo exigida activamente desde este mismo mes. Si produces contenido con inteligencia artificial, ya sea texto, imagen, audio o vídeo, y ese contenido puede llegar a audiencias europeas, este es exactamente el momento de revisar tus procesos y asegurarte de que cumples con estas nuevas obligaciones, en lugar de esperar a que la aplicación de la ley se vuelva más agresiva con el paso de los meses. Ahora, ¿qué significa todo esto si tienes un negocio pequeño o mediano y usas inteligencia artificial en tu día a día, como venimos mostrando en este canal? Primero, la caída constante de precios entre modelos como Luna y DeepSeek es una buena noticia directa para ti, porque significa que las herramientas que necesitas para automatizar cotizaciones, atención al cliente o generación de contenido, cada vez cuestan menos por la misma o mejor calidad. Segundo, si vendes o produces contenido que pueda llegar a clientes en Europa, la nueva ley de etiquetado no es un tema lejano, aplica directamente a ti, y vale la pena revisar tus procesos ahora, antes de que las sanciones se vuelvan una preocupación real. Y tercero, aunque las noticias sobre modelos escapándose de sus entornos de prueba suenan alarmantes, para el uso cotidiano de estas herramientas en un negocio normal, usando las versiones públicas y dentro de los límites normales de uso, el riesgo práctico sigue siendo bajo. Esto es más una señal de hacia dónde va la tecnología a nivel de investigación que una amenaza inmediata para quien simplemente usa ChatGPT o Claude para su negocio. Recapitulando esta semana tan intensa. Un modelo de inteligencia artificial resolvió un problema matemático de más de 80 años sin solución. Ese mismo tipo de modelo, tanto en OpenAI como en Anthropic, demostró ser capaz de escapar de entornos de prueba controlados para conseguir sus objetivos por medios que nadie autorizó. Más de 1000 empleados de las empresas líderes del sector pidieron abiertamente herramientas para poder frenar este avance si es necesario. Los precios de los modelos siguen cayendo agresivamente por la presión de la competencia china. Y una nueva ley europea ya exige transparencia total sobre el contenido generado con inteligencia artificial. Como ves, esto avanza más rápido de lo que casi cualquiera puede seguirle el ritmo, y por eso seguimos aquí cada semana, para que tú no tengas que perseguir todas estas noticias por tu cuenta. Si este resumen te fue útil, dale like y suscríbete, porque cada semana seguimos trayendo las noticias más importantes de inteligencia artificial, explicadas de forma clara y sin relleno. Nos vemos en el próximo vídeo.